Alex Warren flotaba por los silenciosos pasillos de la base lunar, revisando los sistemas en su turno de noche. La mayor parte de la estación dormía mientras Alex trabajaba solo. Le gustaba la paz de esas horas, con solo el zumbido del soporte vital y la impresionante vista de la Tierra suspendida sobre la superficie lunar. La alerta llegó sin previo aviso. Una nave no terrestre se acercaba a la estación. Alex corrió al centro de mando. Para cuando llegó, el corazón le latía con fuerza. El director de la estación y algunos oficiales vestidos a toda prisa ya estaban mirando las pantallas. «Está disminuyendo la velocidad», dijo la directora con voz ligeramente temblorosa. «Está realizando la aproximación controlada». La nave desconocida no se parecía a nada que los humanos hubieran construido. Brillaba con una luz azul plateada y se movía con una gracia imposible al acercarse. Al acercarse, pudieron ver que era al menos 3 veces más grande que la nave terrestre más grande que estaban enviando. El oficial de comunicaciones anunció la transmisión. La pantalla parpadeó mostrando una figura alta y esbelta, de piel azul pálido y grandes ojos oscuros. El alienígena habló en un inglés perfecto. «Saludos, gente de la Tierra. Soy el embajador Zenlo de los Cenari. En representación del Consejo Galáctico, venimos en paz y amistad». La sala quedó en silencio. La humanidad se había preguntado sobre la vida extraterrestre durante siglos y ahora tenían la respuesta en el caos que siguió. Alex se encontró asignado como oficial de enlace simplemente porque era una de las pocas personas que no estaba paralizada por la conmoción ni ocupada contactando con los gobiernos terrestres. Dio la bienvenida a la delegación alienígena a bordo con manos temblorosas y la mente acelerada. «Hemos observado a su gente durante algún tiempo». El embajador Zenlo le dijo a Alex mientras caminaban por la estación. «Su especie tiene un gran potencial. El Consejo desea darle la bienvenida a la comunidad galáctica». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de reuniones. El Sene. Hablaron de oportunidades comerciales, intercambios culturales y compartición tecnológica. Parecían amables, pacientes con las preguntas humanas y genuinamente interesados en la cultura terrestre. Pero Alex notó cosas que le molestaban. Los Cenari nunca respondían preguntas directas sobre su planeta natal. Cambiaban de tema cuando les preguntaban sobre otras especies del Consejo. Parecían demasiado interesados en la biología humana. Pidieron registros médicos detallados para asegurar la compatibilidad entre especies. La tercera noche, Alex no podía dormir y decidió revisar los aposentos de los Ari. No esperaba problemas, pero necesitaba tranquilizarse. Al acercarse, escuchó un suave zumbido que no formaba parte de las operaciones normales de la estación. Usando sus códigos de mantenimiento, Alex ignoró la cerradura de la puerta y entró silenciosamente. Las luces eran tenues, pero pudo ver al embajador Zenlo y a otros 2 de pie junto a los miembros de la tripulación de la estación que dormían. Delgados dispositivos plateados flotaban sobre los humanos tomando muestras de sangre, piel y cabello. Alex retrocedió lentamente, pero chocó contra un estante. El Cenari se giró al instante. «Un examen médico de rutina», dijo el embajador Zenlo con suavidad para asegurar que no hubiera contaminación cruzada entre nuestras especies. Alex asintió y se disculpó por la interrupción, pero su mente. Estaban corriendo. Los miembros de la tripulación no habían mencionado haber aceptado ninguna prueba y por qué hacerlo mientras dormían. A la mañana siguiente, Alex informó de lo que había visto al director de la estación y a las autoridades terrestres, pero la emoción del primer contacto había superado la cautela. Los líderes mundiales ya estaban planeando una gran ceremonia de bienvenida. Las corporaciones vieron ganancias en la tecnología alienígena. Los oficiales militares querían sistemas de defensa. «Estás exagerando». Warren, el director de la estación, le dijo, «Nos han ofrecido tecnología para viajar más rápido que la luz. ¿Entiendes lo que eso significa para la humanidad?». El Cenari partió 3 días después con la promesa de regresar en 3 meses para una ceremonia formal de bienvenida a la Tierra al Consejo Galáctico mientras su nave se alejaba de la estación. Alex la vio partir con un escalofrío en el estómago esa noche. 3 miembros de la tripulación visitaron la enfermería quejándose de dolores de cabeza y sueños extraños sobre ser lavados. El médico encontró pequeñas marcas de inyección casi invisibles en sus brazos cuando las pruebas mostraron compuestos desconocidos en su torrente sanguíneo. La preocupación de Alex de repente dejó de parecer tan paranoica. La Tierra tenía 3 meses para prepararse para esto en el regreso de Aries. Alex solo esperaba que tuviera tiempo suficiente para averiguar qué querían realmente. La doctora Samantha Cole observaba las muestras de sangre bajo su microscopio durante 2 semanas.
Había estudiado los extraños compuestos encontrados en la tripulación de la base Luna. El laboratorio a su alrededor estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo y el ocasional sonido del mayor Frank Phillips paseándose detrás de ella. ¿Encontraron algo nuevo?, preguntó Frank a sus botas militares. El repiqueteo de las botas en el suelo al detenerse. Samantha suspiró y se apartó del microscopio. Estos compuestos no se parecen a nada que haya visto antes. Están mapeando el ADN humano, creando un perfil biológico detallado. Parece que nos están estudiando, dijo Frank. La pregunta es por qué el gobierno había creado un equipo especial para analizar todo sobre la visita. Samantha dirigió la investigación biológica, mientras que Frank se encargaba de la seguridad y la estrategia. Ambos sintieron la presión de su plazo de 3 meses antes del regreso de los extraterrestres. Necesito más datos, dijo Samantha frotándose los ojos cansados. Los Ceneri mencionaron otras especies en el Consejo Galáctico. ¿Dejaron algún detalle sobre ellos? Frank sacó su tableta y mostró las grabaciones de todas las conversaciones con los extraterrestres. Pasaron horas revisándolas buscando detalles que pudieran haber pasado por alto. Espera, dijo Samantha de repente, reproduce esa parte. Frank rebobinó el vídeo. El embajador Zenlo respondía a una pregunta sobre el comercio entre planetas, similar a lo que ocurrió con la civilización Treseri. Estaban en una etapa de desarrollo similar cuando se unieron al Consejo hace 200 ciclos. Ahora proporcionan minerales esenciales a 17 mundos del Consejo. Samantha tomó su tableta y revisó sus notas. Sabía que había oído ese nombre en otro lugar. Uno de los Cenari mencionó que el fallecimiento de los Trarianos dijo que ahora estaban bien gestionados. Frank frunció el ceño. Bien gestionados no suena bien. Profundizaron en el examen. Cada mención de otras especies comenzó a surgir un patrón del que hablaban los Cenari. Numerosos mundos que se unieron al Consejo, siempre mencionando qué recursos proporcionaban, nunca qué beneficios recibían. Esa noche, tarde, encontraron la pista más inquietante en el fondo de una grabación. Un Cenari sostenía un dispositivo con símbolos desplazándose por él. Samantha había mejorado la imagen y traducido partes usando las muestras de idioma que habían recopilado. Frank, mira esto, dijo señalando su pantalla. Este símbolo sigue apareciendo junto a los nombres de diferentes especies. Aparece junto a los Traari. Y otros 3, y Frank preguntó acercándose. El mismo símbolo aparece en sus datos sobre la Tierra. Creo que es una clasificación basada en el contexto. Creo que significa apto para la extracción de recursos o viable para la colonización. Frank se sentó pesadamente. No nos dan la bienvenida al vecindario. Están evaluando si vale la pena conquistarnos. La semana siguiente encontraron más evidencia que respaldaba su teoría. Las muestras biológicas tomadas de la tripulación parecían estar probando debilidades y resistencia a varios compuestos. Las preguntas sobre el ejército de la Tierra fue diseñado para evaluar los niveles de amenaza. Los Cenari se preparaban para algo, y no era amistad. Samantha y Frank presentaron sus hallazgos a los líderes mundiales. Algunos se negaron a creerlo, entusiasmados por las tecnologías prometidas. Otros fueron más cautelosos. No podemos acusarlos sin pruebas. Un político dijo, ¿y si nos equivocamos? Podríamos arruinar el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. Y si tenemos razón, Frank replicó, tenemos menos de 2 meses antes de que regresen. Si pretenden conquistarnos, debemos estar preparados. El debate se prolongó hasta que llegó un mensaje de un puesto de escucha del espacio profundo. Detectaron comunicaciones entre la nave Sene y otras más allá de nuestro sistema solar. La traducción parcial fue escalofriante. Evaluación de la Tierra completa. Capacidad de defensa mínima. Tecnología avanzada. Población limitada. Apto para procesamiento estándar. Preparar flota de adquisición de recursos. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. La Tierra no estaba siendo invitada a unirse al Consejo Galáctico. Se estaba preparando para una invasión. Creen que somos débiles. Frank dijo en el silencio que esa podría ser nuestra única ventaja. Samantha asintió lentamente. No conocen muy bien a los humanos, ¿verdad? Por primera vez desde que los Ceneri se fueron. Sintió un rayo de esperanza. Si los extraterrestres esperaban una presa fácil, la Tierra podría sorprenderlos. La directora Patricia Harrison miró por la ventana de su oficina subterránea la intensa actividad. Habían pasado 6 semanas desde que descubrieron las verdaderas intenciones de los Ener. Ahora,
Con solo 2 semanas para el regreso de los extraterrestres, la Tierra se estaba preparando de maneras que el Consejo Galáctico nunca esperaría. La Operación Escudo Silencioso está programada. Le dijo al grupo de líderes reunidos alrededor de su mesa: el público no conoce toda la verdad, pero están cooperando con nuestra tapadera. El plan era audaz pero simple: hacer que la Tierra pareciera más débil de lo que realmente era. Si los Ceneri pensaban que los humanos serían fáciles de conquistar, podrían no estar preparados para una resistencia real. Todas las bases militares principales se han trasladado bajo tierra. El general Ray Scott informó que las imágenes satelitales mostrarán instalaciones abandonadas. Hemos reemplazado nuestras armas avanzadas con modelos más antiguos en lugares visibles. Patricia asintió y, con la confusión política en pleno apogeo, el director de comunicaciones respondió: estamos transmitiendo noticias falsas sobre desacuerdos entre naciones. Las redes sociales están llenas de discusiones sobre cómo responder a los extraterrestres. Cualquiera que vea pensaría que la Tierra no puede ponerse de acuerdo en nada. Esta falsa imagen de un planeta desorganizado era solo la mitad del plan. La otra mitad estaba sucediendo lejos de los ojos vigilantes de la Tierra, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. El capitán de la Armada, Eric Donovan, flotaba en gravedad cero observando a sus tripulaciones trabajar. Cientos de naves estaban en construcción, ocultas a los sensores terrestres. ¿Cómo va el progreso de las nuevas armas?, preguntó a su jefe. Ingeniero. Mejor de lo esperado, respondió. Esos escaneos que tomamos de la nave Ceneri nos dieron más información de la que creían. Hemos aplicado ingeniería inversa a parte de su tecnología y la hemos mejorado. Eric sonrió. Los humanos siempre habían sido buenos tomando las ideas de otros y mejorándolas. Los Ceneri creían que se trataba de una especie primitiva, pero la Tierra llevaba décadas desarrollando tecnología espacial. Lo que les faltaba de experiencia lo compensaban con creatividad y determinación. En la Tierra, grupos de científicos trabajaban día y noche analizando todo lo que sabían sobre el escenario. Estudiaban las muestras biológicas, los patrones de comunicación y la tecnología. Atisbos para encontrar cualquier posible punto débil. Sus naves usan una forma de radiación que podemos detectar. Un científico explicó durante una sesión informativa que hemos desarrollado escudos que deberían protegernos de sus armas, al menos temporalmente. Otro equipo había creado un virus informático diseñado para infiltrarse en el escenario. Patricia Harrison lo coordinó todo, asegurándose de que cada equipo trabajara sin conocer el panorama completo. Si los Ceneri tuvieran espías en la Tierra, solo verían partes del plan, nunca la totalidad. A medida que pasaban los días, la Tierra continuaba su espectáculo de confusión y debilidad. Las transmisiones de noticias informaban de ejercicios militares fallidos. Los países discutían públicamente sobre compartir tecnología. Algunas áreas incluso organizaron protestas contra la colaboración con los extraterrestres. Una semana antes del regreso de los Cenari, Patricia convocó una reunión final con su equipo principal. Todo está listo. Les dijo que las bases subterráneas están completamente operativas. La flota del capitán Donovan está lista, pero oculta. Nuestras nuevas armas están distribuidas, pero ocultas. ¿Y si traen una fuerza mayor de la que esperamos?, preguntó el general Scott. Patricia miró a su alrededor. Los rostros de las personas que habían trabajado incansablemente para prepararse para este momento. Luego nos adaptamos. Eso es lo que los humanos hacen mejor. Dio por terminada la reunión, pero le pidió al mayor Frank Phillips que se quedara. Frank, has estudiado sus tácticas. ¿Qué crees que harán primero? Consideró antes de responder. Intentarán impresionarnos. Mostrarán una fuerza abrumadora para evitar la resistencia. Luego ofrecerán términos que suenan razonables, pero en realidad significan rendición. Patricia asintió. Y cuando nos neguemos, atacarán lo que creen que son nuestros centros de mando. Intentarán cortar la comunicación entre regiones. Menos mal. Nuestros verdaderos centros de mando no están donde creen, dijo Patricia con una leve sonrisa. La espera casi había terminado. Pronto los Cenari regresarían esperando encontrar un planeta primitivo y desorganizado, listo para la conquista. En cambio, encontrarían el mayor desempeño de la humanidad, que parecía débil mientras se preparaba para la guerra. Llegó el día del regreso de los Cenari con cielos despejados sobre Nueva York. El edificio de las Naciones Unidas había sido elegido para la ceremonia formal de bienvenida. Los líderes mundiales se reunieron exhibiendo una mezcla de emoción y tensión nerviosa tras sonrisas forzadas.
Todos sabían lo que realmente estaba sucediendo. El alto comandante Thach Torl encabezó la delegación Cenari. Más alto que el embajador Zenlo y con la piel azul más oscura, se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Otros 5 extraterrestres lo siguieron al gran salón de asambleas. Gente de la Tierra. La voz de Thach Torl resonó por los altavoces. Hoy marca un momento histórico. El Consejo Galáctico les extiende su mano en señal de amistad y les ofrece la protección de nuestra alianza. El discurso continuó durante 20 minutos llenos de promesas de tecnología, avances médicos e intercambio cultural. Para oídos inexpertos, sonaba generoso, pero los líderes de la Tierra habían sido informados sobre los significados ocultos tras las elegantes palabras cuando Thach Torl presentó el documento del tratado. La secretaria general de la ONU, Laura Powell, lo aceptó con la ceremonia apropiada. Nos sentimos honrados por su oferta. Nuestros expertos. Necesita tiempo para revisar los detalles. Por supuesto, un destello de molestia cruzó el rostro de los extraterrestres. Los términos son estándar para todas las nuevas especies. Seguramente una decisión rápida. Demostraría el compromiso de la Tierra con esta nueva relación. El jefe de seguridad Trmax. Un Cenari más corpulento, con una cicatriz en el rostro, dio un paso al frente. Quizás los humanos quisieran una demostración de las capacidades de protección del Consejo. Su tono dejó claro que no era realmente una pregunta. Afuera del edificio de la ONU, 3 enormes naves Ceneri aparecieron en el cielo, descubriéndose para sobrevolar la ciudad. La multitud reunida en las calles señaló y jadeó. Las cámaras de noticias capturaron el momento como estaba previsto. Naves impresionantes. El secretario Powell dijo con calma, nos interesaría saber más sobre sus sistemas defensivos. Belknap sonrió fríamente. Están más allá de su comprensión actual. La atmósfera de su planeta, por ejemplo, podría limpiarse de impurezas con un simple despliegue de nuestros sistemas de ajuste ambiental. Lo que los Ceneri no sabían era que el ingeniero de la NASA, Paul Rodríguez, había desarrollado sensores atmosféricos especiales tras estudiar los datos del primer contacto. Estos sensores se habían desplegado discretamente en todo el mundo para monitorear exactamente este tipo de amenaza. En su laboratorio subterráneo, Paul observó cómo las lecturas aumentaban en sus pantallas. Están liberando algo al aire, informó a través de su canal seguro. Se detectaron partículas en todas las ciudades principales. La teniente Linda Weber recibió esta información en su instalación de biocontención. Su equipo se había estado preparando para esta posibilidad, desarrollando contramedidas basadas en las muestras tomadas de la base Luna. La tripulación despliega agentes neutralizantes. Ella respondió, activando sistemas ocultos en plantas de tratamiento de agua y centros de purificación de aire en todo el mundo. Estos sistemas liberaron compuestos diseñados para neutralizar las armas biológicas Cenari. Mientras tanto, en la reunión de la ONU, las discusiones continuaron. La delegación terrestre hizo preguntas detalladas sobre el tratado, tratando de ganar tiempo deliberadamente. Cada pregunta parecía inocente, pero estaba cuidadosamente diseñada para revelar más sobre las verdaderas intenciones del Consejo. En esta sección sobre la gestión de recursos, un diplomático preguntó, ¿significa esto que la Tierra contribuirá con materias primas a los mundos del Consejo? Todos los planetas miembros compartirán recursos por el bien común. Thach Torl explicó con fluidez, sus depósitos minerales serían particularmente valiosos. Y en esta parte sobre la gestión de la población, otra pregunta simplemente se refería a los procedimientos estándar para garantizar una distribución óptima de los recursos laborales en su laboratorio. Linda Weber estudió las partículas de bioweapon neutralizadas. Estas fueron diseñadas para atacar nuestro sistema nervioso. Le dijo a su equipo que habrían causado parálisis masiva, simplificando la invasión. Hizo una pausa para observar datos adicionales, pero hay algo más aquí. Los compuestos tienen marcadores que harían a los humanos susceptibles a los químicos de control. No solo planeaban conquistarnos, sino que querían esclavizarnos. Su equipo trabajó rápidamente para modificar las armas biológicas capturadas. Si pudieran alterar el mecanismo de ataque para afectar la biología Cenari en lugar de la humana, tendrían una poderosa contramedida. En la ONU, Thach Torl se impacientaba. Esperábamos una recepción más agradecida de una especie de su limitado desarrollo. Quizás no comprenda la oportunidad que se le ofrece. La secretaria Powell sonrió diplomáticamente. Al contrario, alto comandante, entendemos perfectamente lo que ofrece. Simplemente tenemos una contraoferta en mente. Tras su exterior tranquilo, sabía que las fuerzas de la Tierra se posicionarían.
Las próximas horas determinarían el futuro de la humanidad en la galaxia. El primer ataque se produjo al amanecer. Naves Ceneri aparecieron sobre bases militares. El mundo, atacando lo que creían que eran los principales centros de defensa de la Tierra, sus armas de energía atravesaron tanques y aviones viejos como si fueran de papel. Desde su centro de mando subterráneo, el general William Barnes observó la destrucción de bases vacías y equipo obsoleto. Mordieron el anzuelo, les dijo a sus oficiales. Era hora de mostrarles lo que los humanos realmente pueden hacer. En todo el mundo, sistemas de defensa ocultos se activaron. Lo que parecían simples torres de radio se revelaron como plataformas de armas avanzadas. Camiones civiles se transformaron en lanzadores de misiles móviles. Satélites de aspecto ordinario cambiaron de posición, apuntando a la flota Cenari. Los alienígenas nunca lo vieron venir. La primera señal de problemas llegó cuando sus comunicaciones fallaron repentinamente. Los hackers terrestres habían estudiado las señales de la primera visita a Cenari y crearon virus diseñados específicamente para sistemas alienígenas. Comienza la operación Ataque Trueno. El general Barnes ordenó que se dispararan las armas ocultas de la Tierra. Simultáneamente, las naves Ceneri contaban con poderosos escudos, pero la física doctora Nancy Taylor descubrió una debilidad. Sus escudos bloqueaban ataques de alta energía, pero permitían el paso de ciertas ondas de baja frecuencia para facilitar las comunicaciones. Las armas terrestres aprovecharon esto. Brecha. Enviando pulsos precisos que interrumpieron los sistemas internos de la nave, 3 naves Cenari cayeron del cielo. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, los demás se reagruparon y ajustaron sus escudos. Pero el daño ya estaba hecho. La fácil victoria que esperaban se había convertido en una verdadera batalla terrestre. Las tropas Cenari desplegadas de las naves restantes se encontraron frente a otra sorpresa. Las primitivas armas humanas de las que habían sido informados no se parecían en nada a la realidad. Los soldados empuñaban rifles que disparaban proyectiles diseñados para penetrar armaduras alienígenas. Cuando los Ceneri intentaron usar sus avanzadas armas de energía, muchas no funcionaron en la atmósfera terrestre. Afectadas por las contramedidas desarrolladas por científicos de la Tierra en Chicago, las fuerzas Ceneri se encontraron atrapadas al entrar en lo que parecía ser una estación de metro abandonada. Los campos de energía se activaron creando áreas de contención. Los alienígenas no pudieron escapar de trampas similares en otras ciudades. Cientos de tropas Cenari fueron capturadas en la primera hora de la invasión. El alto comandante Zach Torell se enfureció desde su nave de mando. ¿Cómo es posible? Su tecnología fue evaluada como de seguridad primitiva. El jefe Trmax no tenía respuestas. Debieron haber ocultado sus verdaderas capacidades. Nuestro equipo avanzado fue engañado en órbita. Otra sorpresa esperaba a la flota principal de Cenari. El capitán Eric Donovan dio la orden y las naves emergieron de sus escondites por todo el cinturón de asteroides. Usando tecnología furtiva, ingeniería inversa de los diseños Ceneri, la flota espacial terrestre permaneció desapercibida hasta el momento perfecto. Todas las naves se enfrentaron según lo planeado. Eric comandó sus naves, más pequeñas que las Ceneri, pero más maniobrables. Apuntaron a motores y sistemas de armas, evitando la confrontación directa con la principal potencia de fuego alienígena. La batalla espacial se prolongó durante horas. Las naves Ceneri, diseñadas para la intimidación y una fuerza abrumadora contra especies más débiles, lucharon contra las impredecibles tácticas humanas. La flota del capitán Donovan atacó siguiendo patrones que las computadoras Ceneri no pudieron predecir. Utilizaron el cinturón de asteroides de la Tierra como cobertura y puntos de emboscada. En la Tierra, el general Barnes recibió informes de todo el mundo. El 70% de las fuerzas de desembarco contenían 4 naves enemigas inutilizadas. Nuestras bajas estaban en niveles aceptables. Se giró hacia la directora Patricia Harrison, quien se había unido a él en el centro de mando. Es hora de la fase 2. Patricia asintió y abrió un canal seguro con el embajador Joseph Grant, quien esperaba en un lugar protegido cerca del edificio de las Naciones Unidas. Joseph, estás al mando. La fase militar ha terminado según lo planeado. Es hora de mostrarles cómo los humanos manejan la diplomacia. Joseph se ajustó la corbata y revisó su tableta por última vez. En ella había archivos detallados sobre el Consejo Galáctico, sus leyes, su especie y, lo más importante, sus debilidades, todo lo que la doctora Samantha Cole y su equipo habían descubierto en los últimos 3 meses. Estoy listo, respondió. Démosle una lección al Consejo sobre subestimar a la humanidad.
Mientras las fuerzas terrestres continuaban repeliendo la invasión, una pequeña nave humana sin identificación se acercó a la nave de mando Ceneri. Dentro, Joseph se preparó para pronunciar el discurso más importante de su vida, y quizás el más trascendental en la historia de la humanidad. El embajador Joseph Grant entró en la sala de reuniones a bordo de la nave de mando Ceneri con serena confianza. 4 soldados humanos armados lo acompañaban, con las armas bajadas pero listas. Al otro lado de la mesa estaban sentados el alto comandante Thach Torel, el jefe de seguridad VL Max, y otros 3 oficiales cenarios. Sus rostros azules mostraban una mezcla de ira y confusión. «Ustedes solicitaron esta reunión», dijo fríamente el Torl de Thach. «Hablen rápido antes de que terminemos con esta estúpida resistencia por la fuerza». Joseph sonrió levemente. «Creo que ambos sabemos que eso ya no es una opción para ti». Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa que proyectaba una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la batalla. 7 naves N habían sido inutilizadas. Casi 1000 soldados cenarios fueron capturados. La invasión estaba fracasando. Reveses temporales. Belnax gruñó: «Nuestra flota principal llegará en unos días. Entonces comprenderás el verdadero poder del Consejo Galáctico». Joseph abrió una carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. «De hecho, me gustaría hablar contigo sobre las leyes del Consejo, en concreto sobre la Carta de No Inferencia y los protocolos del primer contacto». Los líderes Ceneri se adaptaron incómodos a sus propias leyes. Joseph continuó: «Cualquier especie debe recibir una evaluación adecuada y una divulgación completa antes de ser considerada miembro. El muestreo biológico sin consentimiento está prohibido». Señaló fotografías de los miembros de la tripulación de la base lunar durmiendo. «Esta sola violación anula cualquier derecho que tenga sobre la Tierra». «Son problemas técnicos menores», descartó Torl de Thach con un gesto de sus largos dedos. «Quizás, pero ¿qué hay del despliegue de armas biológicas contra una especie no agresiva?». Joseph reprodujo un vídeo que mostraba a los Ceneri liberando partículas a la atmósfera terrestre que violan la sección 17 de sus propias convenciones de guerra galáctica. Por primera vez, la incertidumbre se manifestó en los ojos del alienígena. «¿Cómo hiciste ver, Max?», comenzó. Luego se detuvo. La puerta se abrió y la doctora Samantha Cole entró con un pequeño maletín. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió para revelar varios viales de líquidos de colores. «Tu muestra biológica nos dio todo lo que necesitábamos. Explicó que recolectaron nuestro ADN, pero que también analizamos el tuyo». Joseph asintió. «La doctora Cole ha desarrollado armas biológicas específicas. Cada una está diseñada para afectar a una especie específica del Consejo. Esta», señaló, «un vial azul afecta solo a los Ceneri, los otros apuntan a tus diversos aliados». «No te atreverías», dijo Thach Torrel, pero su voz carecía de convicción. «No queremos». Joseph dijo: «Honestamente, los humanos no desean la extinción de cualquier especie, pero nos defenderemos». Presionó otro botón en su dispositivo, mostrando imágenes de planetas que Joseph nunca había visto antes. Estos son sus mundos natales. Ahora cada uno tiene agentes humanos en su lugar. Con estas armas biológicas, los líderes Cenari se quedaron atónitos. «Es imposible. No tienen la tecnología para llegar a estos mundos». Joseph sonrió. «Nos dieron 3 meses para prepararnos. Usamos bien el tiempo». En realidad, los humanos no habían llegado físicamente a esos mundos, pero los equipos de hackers de la Tierra habían accedido a las bases de datos Cenari y creado simulaciones convincentes. Los Cenari no podían distinguir entre imágenes reales y creaciones digitales de la Tierra. «Aquí están nuestros términos». Joseph deslizó un documento sobre la mesa. «Primera retirada inmediata de todas las fuerzas. El espacio terrestre. Segundo, reconocimiento de la soberanía de la Tierra. Tercero, reparaciones por los daños causados por su fallida invasión». Belnax golpeó la mesa con el puño. «Esto es indignante. El Consejo no negocia con especies primitivas». «Quizás sea hora de que empiecen», respondió Joseph con calma. «Porque esta especie primitiva acaba de derrotar a sus mejores fuerzas y ahora tiene la supervivencia de su pueblo en sus manos». El Dr. Cole dio un paso al frente. «Hemos estudiado la historia del Consejo. Han conquistado cientos de mundos siguiendo el mismo patrón. Identifican especies emergentes. Evalúan su nivel de amenaza. Luego, esclavícenlas o elimínenlas antes de que puedan volverse competitivas». Joseph se inclinó hacia adelante. «La Tierra les ofrece algo que el Consejo nunca antes ha enfrentado. Una elección.
Pueden continuar por el camino del conflicto que ahora conduce a su destrucción o pueden elegir una nueva dirección. La sala quedó en silencio mientras los líderes Ceneri se miraban entre sí. Su confianza se hizo añicos. El Consejo Galáctico debe reunirse para tratar este asunto. Thatchtorl finalmente dijo su voz. Joseph, con voz apagada, asintió. Tienen 48 horas para dar una respuesta. Después de eso, asumiremos que las negociaciones han fracasado. Joseph y su equipo abandonaron la habitación. El Dr. Cole susurró, creen que se cree en el engaño sobre las armas de arco en sus mundos natales. Joseph mantuvo una expresión neutral hasta que regresaron sanos y salvos a su nave. Creyeron lo suficiente y no era solo un engaño. La cámara de emergencia del Consejo Galáctico se llenó de voces furiosas. Representantes de 23 especies se reunieron en la enorme sala circular. Sus movimientos eran agitados y sus rostros mostraban una mezcla de miedo y rabia. La plataforma central permaneció vacía mientras esperaban la llegada de los miembros del Alto Consejo. Esto no tiene precedentes, gritó un frijol alto con aspecto de insecto a un grupo de criaturas similares. Una especie primitiva amenaza al Consejo. No se puede tolerar. Al otro lado de la sala, un grupo de delegados reptilianos susurró con urgencia entre ellos. Uno de ellos, cubierto de escamas verdes, parecía particularmente preocupado. Si el informe Ceneri es cierto, los humanos tienen agentes en nuestros mundos natales. Debemos. Considerando sus demandas, las puertas principales se abrieron y la cámara quedó en silencio. El alto comandante Thatchtorrell entró, seguido de los 11 miembros del Alto Consejo. Su habitual paso seguro fue reemplazado por pasos cautelosos. Por primera vez en la historia del Consejo, parecían inseguros. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico ya está en sesión, anunció el miembro más antiguo del Consejo. Su voz tembló ligeramente. El jefe de seguridad Realmax dio un paso al frente. La situación está clara. Estos humanos han tenido suerte con algunas maniobras defensivas. Debemos responder con una fuerza abrumadora. Recomiendo el despliegue inmediato de la flota de batalla principal del Consejo. Ciencia. La ministra Echodor, una esbelta Cenari con marcas pálidas, negó con la cabeza. Eso sería imprudente. Nuestro análisis de las capacidades humanas era gravemente defectuoso. Han demostrado habilidades para resolver problemas mucho mayores que las de cualquier especie que hayamos encontrado. Son salvajes, gritó Ubelnax. Amenazaron con una guerra biológica contra nuestros mundos natales después de que intentáramos lo mismo contra ellos. Echodur replicó, un hecho que omites convenientemente. El debate se acaloró a medida que los miembros del Consejo discutían sobre cómo responder a las demandas de la Tierra. Algunos querían una acción militar inmediata, otros instaron. Precaución, nadie notó los pequeños dispositivos colocados por toda la cámara que registraban cada palabra. Las puertas se abrieron de nuevo inesperadamente. Todos se giraron para ver a un grupo de humanos entrando en la cámara del Consejo, liderados por una mujer segura de sí misma con un uniforme diplomático formal. ¿Cómo entraron aquí? Thatchtorrell exigió que esta instalación estuviera protegida por nuestra seguridad más avanzada. Al parecer, no lo suficientemente avanzada, dijo María Kennedy, la jefa diplomática de la Tierra. Caminó hacia el centro de la cámara como si perteneciera allí. Hemos estado escuchando su debate. Parece que tienen problemas para decidir cómo responder a nuestros términos. El jefe de seguridad Relax intentó llamar a los guardias, pero descubrió que su dispositivo de comunicación no funcionaba. Ninguno de ellos. No se molesten, dijo María con calma. Sus sistemas están temporalmente bajo nuestro control. Los miembros del Consejo miraron conmocionados. Su instalación más segura, en el corazón de su territorio, había sido comprometida por humanos que consideraban primitivos hace apenas unos días. Durante los 3 meses que nos dieron para prepararnos, María explicó que no solo preparábamos nuestras defensas, sino que estudiábamos todo sobre ustedes, su tecnología, su biología, su cultura, su política. Señaló la sala y, mientras planeaban conquista, estábamos estableciendo una presencia en todo el espacio del Consejo. La oficial Kate Morris, que estaba detrás de María, activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de vigilancia de varios mundos del Consejo. Reveló observadores humanos en lugares a los que ningún forastero debería haber podido acceder. Instalaciones militares, edificios gubernamentales, incluso las residencias privadas de los funcionarios del Consejo. ¡Imposible! Un miembro del Consejo gritó,
no tienen tecnología de viajes más rápidos que la luz. No la teníamos. María estuvo de acuerdo. Pero nosotros. Encontró otras formas de viajar por sus propias redes de transporte, por ejemplo. Es asombroso lo que se puede lograr con los códigos de acceso correctos. La Cámara del Consejo quedó en completo silencio. La realidad se estaba apoderando de ellos. Estos humanos no solo habían derrotado a la fuerza invasora, sino que se habían infiltrado en el corazón mismo del poder del Consejo Galáctico. ¿Qué quieren?, preguntó Echodur finalmente, lo mismo que el embajador Grant ya te dijo. María respondió: reconocimiento de la soberanía de la Tierra, retirada de todas las fuerzas, reparaciones por daños y perjuicios, y si nos negamos. Vilnax desafió, aunque su voz carecía de su fuerza habitual. La expresión de María se endureció. Entonces, la Tierra no tendrá otra opción que demostrar exactamente hasta dónde se extiende nuestro alcance. Asintió a Kate, quien mostró nuevas imágenes de agentes humanos cerca de la infraestructura del Consejo Crítico. No queremos la guerra, pero estamos preparados para ella. Los miembros del Consejo se miraron entre sí. Su confianza se hizo añicos durante miles de años. No se habían encontrado con ninguna especie capaz de desafiar su poder. Ahora, en solo 3 meses, los humanos habían hecho lo imposible. El Consejo entrará en receso para considerar las demandas de la Tierra. El miembro de mayor edad anunció mientras los miembros del Consejo salían en fila. María se volvió hacia su equipo. Fase 1 completada, dijo en voz baja. Ahora veremos si son lo suficientemente sabios como para elegir la paz. 6 meses después de la fallida invasión de la Tierra, la recién formada Alianza Galáctica celebró su primera sesión oficial en la enorme cámara, que una vez fue dominio exclusivo de los fundadores del Consejo. Las especies ahora contenían representantes de más de 50 mundos, incluyendo muchas razas previamente subyugadas. La antigua mesa curva del Alto Consejo había sido reemplazada por una circular donde todos los miembros se sentaban como iguales en uno de estos asientos. El embajador Joseph Grant representó a la Tierra con discreto orgullo. Esta reunión de la Alianza Galáctica ya está en sesión, anunció al presidente, una antigua especie esclava cuya piel gris mostraba las marcas de su liberación. Nuestra primera orden del día es revisar la implementación de los protocolos de igualdad. Joseph inspeccionó la sala. Los cambios en tan solo 6 meses fueron notables después de que los representantes de la Tierra revelaran el alcance de su infiltración en el espacio del Consejo. Los antiguos líderes no tuvieron más remedio que aceptar sus términos. Sin embargo, la Tierra exigió más que solo reconocimiento y reparaciones. Insistieron en una reforma fundamental. La oficial Kate Morris se encontraba al fondo de la cámara observando los monitores de seguridad. Tras el enfrentamiento, dirigió equipos que colocaron armas destructoras de planetas indetectables cerca de cada planeta sede del Consejo. Estos dispositivos, que podían desencadenar desastres naturales devastadores, garantizaron el cumplimiento durante el periodo de transición. Lo que el Consejo desconocía era que la mayoría de estas armas eran sofisticados hologramas, amenazas efectivas que los humanos nunca tuvieron la intención de usar. La integración de tecnologías previamente restringidas ha comenzado en 17 antiguos mundos coloniales, informó el ingeniero Daniel Murphy, desde su puesto en la mesa del Comité de Tecnología. La producción de energía ha aumentado un 40% y la escasez de alimentos se ha eliminado en las regiones más afectadas. Daniel había sido fundamental en el desarrollo de los planes para la nueva estructura de la Alianza, donde el antiguo Consejo acumulaba tecnología avanzada. El nuevo sistema compartía innovaciones que beneficiaban a todas las especies. Los antiguos mundos de recursos se estaban transformando en socios autosuficientes. El jefe de seguridad Trmax, ahora como representante regular en lugar de comandante, se movió incómodo en su asiento. Estos cambios están sucediendo demasiado rápido. Algunas especies no están listas para una tecnología tan avanzada. Eso es lo que dijiste sobre los humanos. Joseph le recordó con una leve sonrisa. Quizás tus métodos de evaluación necesitan una actualización. La reunión rió. La tensión se rompió momentáneamente. Incluso algunos de los antiguos miembros del Consejo habían llegado a apreciar el enfoque directo de los humanos. Tenemos un informe de la Comisión de la Verdad, dijo el presidente del ministro de Ciencia de Ecuador, Echodur, quien había sido uno de los pocos miembros del Consejo que instaron a la cautela al enfrentarse a la Tierra. Se pusieron de pie y activaron una pantalla holográfica. Hemos completado nuestra revisión de los registros del Consejo que abarcan los últimos 12.000 ciclos.
Los hallazgos confirman la explotación sistemática de 217 especies, lo que resultó en 28 extinciones y 41 casos de borrado cultural. La Cámara guardó silencio al hacerse evidente la magnitud de los crímenes del antiguo Consejo gracias a los archivos recuperados y las muestras genéticas. Echodur continuó: creemos que 3 de las especies extintas pueden ser restauradas mediante programas de clonación. La Tierra ha ofrecido su experiencia biológica en este esfuerzo. Joseph asintió. Los científicos terrestres se han horrorizado por la historia del Consejo y estaban decididos a ayudar a corregir estos antiguos errores a medida que avanzaba la sesión. Representantes de mundos anteriormente subyugados hablaron sobre sus experiencias bajo el gobierno del Consejo y sus esperanzas para la nueva alianza. Muchos agradecieron directamente a los humanos por forzar los cambios que los liberaron. Al concluir los asuntos formales, Joseph se acercó a Daniel Murp. Porque la delegación de Cenari se ve particularmente infeliz hoy. Daniel se encogió de hombros. Todavía se están adaptando a no estar al mando. El cambio es difícil, especialmente para quienes tenían todo el poder. ¿Crees que alguna vez aceptarán el nuevo orden?, preguntó Joseph. No tienen mucha opción entre nuestros sistemas de monitoreo y que las otras especies finalmente tengan voz. Las viejas costumbres se acabaron. Al salir de la cámara, pasaron junto a un grupo de representantes de un mundo minero recientemente liberado. Los extraterrestres inclinaron la cabeza ligeramente en señal de respeto. La salvaje venganza de la Tierra. Daniel dijo en voz baja: no destrucción ni dominio, sino justicia e igualdad, no lo que nadie esperaba, y menos aún el Consejo. Joseph sonrió. Los humanos siempre han sido buenos sorprendiendo a la gente. Creo que seguiremos haciéndolo durante mucho tiempo. Fuera de la sede de la Alianza, los soles duales del planeta neutral se pusieron en una espectacular exhibición de colores. Naves de docenas de mundos se desplazaron por el concurrido puerto espacial. Ya no estaban divididos en gobernantes y gobernados, sino en socios de una nueva comunidad galáctica. La inesperada entrada de la Tierra en la política galáctica había cambiado. Todo no a través de la brutalidad o la conquista, sino obligando a los poderosos a enfrentar la justicia y ayudando a crear algo realmente mejor. Al final, esa fue la venganza más impactante de todas.